Bueno, en 1969 se va a proclamar una nueva constitución. Hemos visto que con el apoyo de los progresistas, que habían sido quienes habían ganado las elecciones, y a ellos se aliaron los unionistas y los cimbrios. Entre ellos elaborarán esta constitución de 1869. Quedarán fuera tanto el Partido Republicano de Pi y Margall, como también los partidarios de los Borbones, como Cánovas del Castillo, y también los carlistas, que se habían presentado por primera vez a las elecciones. Los carlistas, sin embargo, van a protagonizar un levantamiento y van a iniciar una tercera guerra carlista con Carlos VII ahora al frente. Hablaremos un poquito más adelante de ella. Las características que va a tener esta nueva constitución va a ser la más democrática, va a ser la más avanzada dentro del liberalismo de todas las anteriores desde 1812. Va a tener una lista de derechos individuales muy importante. Va a declarar que la soberanía nacional reside en el pueblo, y una cosa que venían pidiendo los demócratas, desde que aparece este nuevo partido demócrata, que es el sufragio universal masculino para todos los mayores de 25 años. La monarquía constitucional va a tener una división de poderes. El rey va a continuar con su poder ejecutivo, aunque este poder va a estar limitado, ahora sí. Va a tener el poder de convocar cortes, de disolverlas y de nombrar ministros, como anteriormente. Ese es un poder pues importantísimo, el de poder disolver las cortes. Si no está de acuerdo con algo, pues finalmente pues sigue manteniendo un poder importante. Aparece también el voto de censura contra el gobierno por parte de las propias Cortes. También es una parte importante. El poder legislativo reside en las Cortes con sus dos cámaras: el Congreso, que es de elección directa dentro de las elecciones generales, y un Senado de elección indirecta, que será para la representación territorial, como está en la actualidad, aunque únicamente estará formado por miembros de la nobleza, del ejército, la iglesia o del alto funcionariado. Luego tendremos también una división judicial. El poder judicial será independiente y aparecerán las oposiciones a jueces, aunque finalmente, aunque hayan aparecido estas oposiciones, finalmente van a ser nombrados por el gobierno, porque esta separación de poderes al final es bastante complicada. Va a tener también también van a ser elegidos democráticamente los ediles de los ayuntamientos, también los representantes de las diputaciones, por sufragio universal también directo. Va a aparecer también un apartado dentro de esta nueva constitución que también mucho más avanzado en esto, que va a protagonizar la libertad de enseñanza y la libertad de culto, aunque se sigue manteniendo como se sigue manteniendo el concordato con la Santa Sede, en el que se sigue garantizando el sostenimiento de la Iglesia católica. Pero importante, ya se garantiza una libertad de culto para todos aquellos que formen parte de otras religiones. Va a haber también en este primer periodo unas reformas económicas importantes,
serán protagonizadas por el ministro de Hacienda, que es Figuerola. Figuerola, nos acordamos pues por ejemplo, de la peseta, que va a ser quien va a unificar, él va a ser quien va a traer este momento en el que van a dejar de recorrer por España distintos tipos de moneda y se va a unificar en esta moneda que es la peseta, una moneda que previamente se había utilizado ya en Cataluña con este nombre. Y bueno, pues va a estar dividida, además se divide en 100 céntimos, se va a llamar, bueno, pues eso, algunos de los ejemplos: al duro 5 pesetas, a los 2 reales 50 céntimos, y luego la perra gorda son los 10 céntimos y la perra chica son serían los 5 céntimos. Va a ser eso, esta unificación se va a realizar en el año 68 y, como digo, pues va a unificar todo el sistema monetario español. No va a ser esto lo único que va a hacer este ministro de Hacienda. También va a llevar a cabo algunas medidas muy liberales, como por ejemplo no el levantamiento total de los aranceles, pero sí una rebaja importante de los aranceles para que entren productos del exterior sin tener que pagar demasiado, con lo cual va a tender al fin del proteccionismo de la producción interna. Evidentemente va a encontrarse con una oposición muy fuerte de lo que representa toda la burguesía textil catalana, o también los grandes propietarios de las tierras, todos los propietarios agrícolas de ambas Castillas. Bueno, pues evidentemente estaban acostumbrados a este proteccionismo. Ya había comentado en algún caso que quizá este pueda ser una de las causas del retraso en el desarrollo de la industrialización en nuestro país. Este hombre lo vio claro que debía de ser así. Bueno, pues así lo hizo en este año 69. Se intentó el impuesto de consumos, se intentó sustituir, era absolutamente impopular, por otro que tendría que haber sido proporcional a la riqueza y a las propiedades de cada uno de cada una de las personas, pero sin embargo finalmente no se llevó a cabo por falta de medios para conseguir la información monetaria que tenía cada uno de estas personas, con lo cual se volvió al mismo impuesto de consumos. Vamos a tener muy importante estas medidas que facilitaron la entrada de dinero en las arcas públicas. Se va a ver nuevamente, como llevamos viendo desde el principio, como finalmente este dinero no se puede invertir bien, primero por el estallido que he comentado antes de la Tercera Guerra Carlista, y por otra también, que vamos a ver ahora después, que sería la primera guerra de Cuba. Por esto no se pudo solucionar el grave problema que tenía la deuda pública española. Como vemos, cada vez que aparece un momento en el que la recaudación es buena, se hace buena, finalmente ocurre algo, con lo cual ese dinero hay que invertirle normalmente en alguna guerra, y si no, como las que habíamos visto antes, si no son guerras, estas guerras internas, primero de un movimiento separatista dentro de la provincia de Cuba y otra
por un movimiento monárquico para intentar cambiar la dinastía y la vuelta al antiguo régimen, como veíamos, pues finalmente, por una causa o por otra, pues acabamos sin ser capaces de darle valor a este erario público. Vamos a tener políticamente, dentro de este primer momento, hasta que se inicie la monarquía, hasta que venga Amadeo I de Saboya, que será el rey finalmente, que se encontrará, aunque en principio se había negado a venir como rey de España, pero finalmente su padre Víctor Manuel, primer rey demócrata además de Italia, le va a convencer para que se haga cargo de la corona española. Mientras tanto, Serrano va a hacer de regente de España, y el general Prim va a ser el jefe de gobierno. Va a aparecer, van a tener muy poca popularidad dentro de las clases populares. Recordamos que se han destituido las juntas, que habían sido quienes se habían sublevado contra el régimen, contra la monarquía de Isabel II, y porque además no ven de una forma rápida y eficaz satisfechas las demandas que habían pedido durante esta revolución que se había dado. Las clases bajas, las clases populares, tenían dos demandas principales, que eran las que básicamente diezmaban lo poco que tenían, y una de ellas era el impuesto de consumos, que se había prometido que se iba a quitar, y hemos visto que finalmente Figueroa no había conseguido quitarlo por la falta de medios que tenía para poder poner un impuesto proporcional por la riqueza, con lo cual se había mantenido el impuesto de consumos. Esta era la primera de las demandas que se había visto insatisfecha. Y otra de ellas era que tampoco se había eliminado el sistema de quintas. No se pudo eliminar tampoco, precisamente por este inicio de la guerra de Cuba y por este inicio de la guerra carlista. El gobierno provisional de Serrano y de Prim no van a poder cumplir con su promesa electoral de eliminar esas quintas y de profesionalizar el ejército. Con lo cual, los progresistas no van a cumplir con sus promesas electorales, además con sus promesas electorales básicas que tenían con respecto a las clases populares, con lo cual se van a ganar ya el primer enemigo, el pueblo, por haber faltado precisamente a lo que habían dicho en un principio que iban a hacer. A partir de este momento también tenemos un problema importante, que era lo que decía. Existen varias posibilidades, porque hemos hecho una constitución en la que existe una monarquía parlamentaria. Hemos visto cuáles son algunas de las características más importantes de la constitución. Una de ellas era precisamente esa, el de que se trata de una monarquía parlamentaria, pero es una monarquía parlamentaria que no tiene rey, porque se ha expulsado a Isabel II. La inmensa mayoría de la población, en todos los partidos, el pueblo y todas las capas sociales de la sociedad, se negaban a la vuelta de Isabel II,
y también de Alfonso, de su hijo Alfonso, en el cual abdicó la propia Isabel II. Claro, el odio hacia los Borbones en este momento era importante. Un personaje que podría haber sido un rey ideal para España era Fernando II de Portugal, que había sido rey consorte. Ahora reinaba su hijo en Portugal, y con Fernando II aparecía después de 1640, en el que se separó la corona de Portugal. Existía la posibilidad de unir las dos coronas peninsulares. Quien máximo defensor de esto era Zorrilla, pero Fernando II se va a negar a aceptar la corona española. Nos damos cuenta como tampoco había finalmente demasiadas posibilidades, no había muchos pretendientes, había muchos candidatos, pero muy pocos pretendientes. Por otra parte, teníamos al duque de Montpensier, que era hijo de Luis Felipe de Orleans, que había sido rey de Francia entre el 30 y el 48, y que había estado casado con Luisa Fernanda de Borbón, que era la hermana de Isabel II. Por ahí entraba dentro de la propia dinastía de los Borbones, aunque por rama femenina. Y además el duque de Montpensier había participado en el golpe revolucionario contra la propia Isabel II. Finalmente tampoco se decidieron por él, porque bueno, era un personaje caballeresco del siglo propio del siglo XIX, y va a morir precisamente en un duelo, estos duelos que se llevaban a muerte con pistola entre la nobleza, pues va a morir en uno de estos duelos, con lo cual ese candidato también va a desaparecer. Bueno, pues si además muere en un duelo, pues tampoco parecía que hubiera sido un buen rey para la corona, si se dedicaba a este tipo de actividades. Teníamos otro candidato que pertenecía a la familia de Guillermo II, del nuevo Kaiser Guillermo II de Alemania, y además fue el candidato que tendría el general Prim. Lo que pasa es que Francia se negará a que esto ocurra, porque evidentemente ya el nacimiento de la propia Alemania y la amenaza que supone Alemania, este sistema que Bismarck va a idear para rodear a Francia, y bueno, pues el propio despegue industrial y la ambición que tiene esta nueva Alemania con respecto al colonialismo, imperialismo, y y estas ansias de encontrar lo que ellos pensaban que les correspondía, su lugar en la propia Europa. Y bueno, pues esta guerra franco-prusiana que va a acabar finalmente con la derrota de Francia, pues finalmente pues no va a ser un buen candidato, y finalmente pues eso, se va a decidir que sea, como he dicho antes, Amadeo de Saboya. Es el hijo del primer rey, de Víctor Manuel II, primer rey italiano. Es eso además símbolo de la democracia y la libertad política, y bueno, sería también, una vez que no había podido ser
Leopoldo el candidato. Para Prim este será Amadeo de Saboya, será el candidato que va a defender. También le va a defender Ruiz Zorrilla, que al principio parece ser que no le había aceptado muy bien, pero finalmente sí que sería aceptado. Tenemos como el rey finalmente va a llegar en 1870, va a llegar Amadeo I de Saboya a España. Va a estar hasta 1873. Va a ser un rey que va a abdicar, va a dimitir como rey y se va a ir cansado, dicen, de los españoles y de todas las cosas de los españoles. El caso es que no fue muy bien recibido desde el principio casi por ningún sector. El propio Prim, que había sido quien le había convocado como candidato, había muerto asesinado antes de que llegase el propio Amadeo I, muere en la calle del Turco. Es llevado al cuartel general del ejército en Cibeles, en el Palacio de Buenavista, y allí en el Palacio de Buenavista está toda una noche, todo un día, y muere sin recibir mucha ayuda. Dicen que este asesinato podría haber sido llevado a cabo. La verdad es que tenía muchos enemigos, Prim, pero se habla de Antonio de Orleans, también de los peninsulares cubanos que estaban, o por todos a la vez, ¿no? Las relaciones políticas que tenía Prim no eran demasiado buenas y podría haber sido cualquiera de ellos. En cualquier caso, parece ser que no tuvo una buena atención, no tuvo una atención médica después de que fuese disparado eso en la calle del Turco. La nobleza en su mayoría es borbónica y rechaza a este rey como impostor. La nobleza española es alfonsina o carlista, con lo cual pues le van a hacer un poco el vacío. Los republicanos pues son republicanos y evidentemente no creen que tenga que haber un rey, con lo cual es obvio que tampoco le van a prestar el más mínimo de su confianza. La vida que lleva a cabo Amadeo I de Saboya en España tampoco parece que ayude, y son conocidas pues las infidelidades o sus salidas nocturnas y sus fiestas y este tipo de cosas que salen en todos los medios, y pues el pueblo se burla de estas actitudes que tiene Amadeo. Además va a haber problemas serios. Los problemas serios que va a haber va a ser esas conspiraciones que van a llevar a cabo los propios alfonsinos. Son básicamente quienes apoyan ahora ya a Alfonso, el hijo de Isabel. Es la nobleza española, el antiguo partido moderado y la Iglesia católica. Pretenden que se vuelva directamente al reinado, a que se continúe un continuismo con la etapa anterior. Van a encontrarse, como digo, con la oposición de la Iglesia, que no podía aceptar la Constitución, aquella libertad de culto. Debían de ser, como hasta ahora habían sido siempre, pues habían sido únicos, reconocidos en la Constitución, y tampoco podían soportar una monarquía, la de Amadeo I, que había tenido eso de su dinastía, había luchado contra el propio Papa, y según ellos lo tenían recluido en el Vaticano. Va a aparecer también, importantísimo,
Va a ser la guerra carlista que va a tener lugar en ese momento, que habíamos dicho, el alzamiento militar, aprovechando esa impopularidad del nuevo monarca. La guerra va a comenzar en el año 72, va a durar hasta el año 76, en el que se restablece la monarquía de Alfonso XII. Carlos va a establecer su corte en Estella, en Navarra. Sería, como he dicho antes, Carlos VII. Llegó a dominar en esta ocasión Navarra y Vascongada. Lo que pasa es que tras el despliegue de muchos medios económicos y militares por parte de este nuevo gobierno, no van a poder ser derrotados hasta después de la restauración de Alfonso XII en 1876. Por último, tenemos la aparición también de la aparición del